Hola jóvenes estudiantes del curso de negociación internacional. Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión. Espero que vayan avanzando con el material que se encuentra en el aula virtual y que hayan podido acceder a los archivos de las sesiones previas. En esta sesión vamos a estar conversando un poco alrededor de los tipos o modelos de negociación. Usualmente nosotros cuando negociamos tendemos a adoptar un estilo o un modelo de negociación que se conoce como posicional. En el estilo o el modelo de negociación posicional, básicamente los participantes negocian alrededor o en base a posiciones. En este tipo de modelo de negociación, la táctica predominante es la táctica que se conoce como el regateo. Es decir, la negociación inicia a partir de posiciones que sientan cada una de las partes, las cuales tienden a ser diametralmente opuestas, y a partir del regateo tienden a ir acercando posiciones hasta encontrar o a llegar a un acuerdo. Un ejemplo de esto es cuando nosotros compramos algo. Usualmente nosotros, ¿verdad?, ofrecemos una inversión, un precio por lo que vamos a comprar, y quien lo vende fija otro precio. A veces esas posiciones iniciales entre lo que ofrecemos y lo que nos pide quien nos lo va a vender son bastante distantes y comenzamos entonces a regatear. Y es así como, por ejemplo, si vamos a comprar un cuaderno y nos piden 40 córdobas por el cuaderno y nosotros estamos dispuestos a ofrecer 20, comenzamos en un proceso de negociación utilizando la táctica del regateo hasta ir acercando posiciones en las cuales tanto, en este caso yo que voy a comprar el cuaderno, como quien lo va a vender, logramos estar de acuerdo en el precio final. Cuando se utiliza el estilo o el modelo de negociación posicional, se puede trabajar a partir de dos enfoques distintos. Uno es la negociación posicional utilizando un enfoque blando. En este caso, lo que se trata es de evitar el conflicto a toda costa. Es decir, que la negociación no se convierta en un conflicto entre las partes. Por tanto, se adoptan posiciones un poco más mesuradas, más suaves, para no dañar la relación con la contraparte. Y para ello se está dispuesto a hacer concesiones, es decir, a ceder a veces incluso más de lo debido con tal de evitar el conflicto, la situación que contraponga a las partes. Y se intenta alcanzar una solución amistosa. Esto es básicamente, o estas son básicamente las características que distinguen la negociación posicional desde un enfoque blando. Sin embargo, en contraposición, también podemos negociar bajo un estilo o un tipo posicional adoptando un enfoque más duro. En este caso, lo que se concibe es a la negociación como un conflicto de voluntades. Es decir, hay voluntades encontradas entre las partes que están negociando, y una de las claves de este tipo de enfoque es que la atención se concentra en la resistencia. Es decir, entre más resistimos o más nos resistimos y nos aferramos a nuestra posición, intentamos desgastar a la otra parte. Por tanto, se entiende la negociación como un proceso de resistencia en el tiempo. Y finalmente,
el enfoque de negociación posicional duro puede conllevar a la adopción de respuestas enérgicas por parte de la contraparte, y eso puede conllevar a una fricción o a un deterioro de la relación, que es precisamente lo que trata de evitar el enfoque blando. Sin embargo, podemos decir de que cuando utilizamos un modelo de negociación posicional, independientemente si trabajamos con un enfoque blando o un enfoque duro, en definitiva, el tipo o modelo de negociación posicional puede, o mejor dicho, incluye algunas características comunes. Primero, que hay una tendencia en el modelo de negociación posicional a encerrarse. Es decir, tendemos a adoptar nuestra posición inicial como nuestra posición base y nos encerramos muchas veces en esa posición. ¿Por qué? Porque a medida que la negociación se va desarrollando, nos vamos comprometiendo cada vez más con esas posiciones que asumimos. Y eso de alguna manera tiene que ver con nuestro ego. Es decir, sentimos que el ceder en cuanto a nuestra posición es un síntoma de debilidad o un reflejo de que no tenemos la razón. Por tanto, nos aferramos a esa posición y eso de alguna manera va haciendo que la atención en el proceso de negociación se centre más, por tanto, en las posiciones y no tanto en el acuerdo o en la posibilidad de llegar a una solución. Y finalmente, como consecuencia de estas características, en el modelo de negociación posicional tiende a producirse muchas veces un cierto desgaste. Un desgaste en tanto que al nosotros encerrarnos en nuestras posiciones podemos extender demasiado la negociación en el tiempo, lo cual va desgastando las energías de las partes involucradas, pero también puede ir generando un desgaste en la relación. Entonces, estos son, como podemos ver, algunos elementos que distinguen el modelo de negociación posicional, independientemente si adoptamos un enfoque blando o un enfoque duro. En contraposición a este modelo, podemos ahora conversar un poco alrededor de otro tipo o modelo de negociación que ha sido fundamentalmente desarrollado y ha venido siendo trabajado desde la Universidad de Harvard. Incluso hay un proyecto propiamente que está dirigido a perfeccionar este modelo de negociación, que es el modelo de negociación en base a principios. En el modelo de negociación en base a principios, básicamente lo que se hace es que la dureza de las posturas negociadoras están más alrededor de los argumentos y no tanto de las personas. Es decir, se es duro con los argumentos, pero se es blando, se es suave con las personas, porque en este modelo de negociación en base a principio, lo que más se trata de cuidar y de preservar es la relación con las contrapartes involucradas en el proceso de negociación. En este modelo se trabaja a partir de un principio que es la resolución conjunta del problema. Es decir, se reconoce que las partes involucradas en una negociación no son antagónicas, sino que son partes que forman, que están inmersas dentro de un proceso destinado a encontrar de manera conjunta una solución a un problema que los separa. De igual forma, el objetivo es lograr un resultado
equitativo para las partes involucradas en el proceso de negociación. Es decir, no se piensa que la negociación debe de culminar con un acuerdo que beneficie significativamente a una de las partes y perjudique a otra o a las otras que son parte del proceso, sino que se procura alcanzar un resultado final que sea equitativo, que sea eficiente, al contrario de lo que conversábamos anteriormente, es decir, que no se prolongue excesivamente en el tiempo y que no genere desgaste en las partes involucradas, y además de eso que preserve una relación cordial entre los participantes en el proceso. El modelo de negociación en base a principios incluye básicamente 3 etapas. La etapa de análisis, que es donde se recopila, se procesa, se analiza y se ordena toda la información disponible. La etapa de planificación, que es donde a partir de esa información disponible se comienzan a construir propuestas en función de alcanzar un resultado equitativo, eficiente y cordial para todos. Y finalmente la etapa de discusión, que es, ¿verdad?, cuando ya esas propuestas comienzan a ser evaluadas por las partes e inicia propiamente, ¿verdad?, ya un proceso de ceder o un proceso de ir encontrando los puntos en común para lograr finalmente un acuerdo. Bien, en resumen, el modelo de negociación en base a principios tiene 4 aspectos esenciales que hay que considerar y sobre los cuales ustedes pueden profundizar en cada uno de ellos en el libro Sí, de acuerdo, de Roger Fisher y William Ury, que es el libro base para esta clase. Uno de esos aspectos tiene que ver con las personas. Es importante en el modelo de negociación en base a principios separar a las personas del problema. Es decir, no podemos asociar el problema, que es, digamos, el objetivo de la negociación, con las personas que representan intereses o representan a las distintas partes. En la medida que nosotros vinculamos el problema a la persona, lo que estamos haciendo es personalizando el problema, y eso puede generar antagonismo que no tienen que ver necesariamente con la naturaleza del problema, sino ya más bien con el hecho de que la otra persona no me agrada y por tanto no estoy dispuesto a ceder. Entonces, un primer elemento es separar a las personas del problema. Las personas no representan el problema. El siguiente aspecto es el que tiene que ver con los intereses. En ese sentido, es importante separar los intereses de las posiciones. Es decir, en este caso hay que tomar en cuenta que las partes que forman el proceso de negociación tienen intereses que son legítimos, y a partir de esos intereses definen ciertas posiciones para alcanzar dichos intereses, pero hay que tener clara esa separación entre lo que son los intereses que se buscan y, por otro lado, las posiciones que tienen las partes. Un tercer elemento a considerar son las opciones. En el modelo de negociación en base a principios se procura crear la mayor cantidad de opciones posibles, es decir, hay un ejercicio constante por ofrecer múltiples opciones para poder alcanzar un acuerdo que satisfaga a todas las partes involucradas. Entonces, no se trata de negociar en base a opción A u opción B, sino se trata de generar la mayor cantidad de opciones posibles para que se pueda encontrar un acuerdo en el cual todas las partes queden satisfechas. Y finalmente, el cuarto elemento que hay que considerar en el modelo de negociación en base a principios es el que tiene que ver con los criterios. Es importante en el modelo de negociación en base a principios
trabajar sobre la base de criterios objetivos, no de percepciones ni de subjetividades, sino de criterios objetivos. Por eso es que es importante la recopilación, el análisis y el ordenamiento de la información. Y esa información es necesario validarla para que podamos entonces estar seguros de que los argumentos, las opciones sobre las cuales se están negociando se fundamentan en información que está sustentada en datos objetivos, en aspectos objetivos de la negociación y no en percepciones, intuiciones o en la subjetividad de cualquiera de las partes involucradas. Bien, con esto hemos tratado de hacer un resumen bastante general alrededor de los tipos y modelos de negociación existentes. Vamos a estar obviamente utilizándolos y desarrollándolos en las distintas sesiones de clase a lo largo del curso. Sin embargo, desde ya les reitero el llamado a que lean para profundizar sobre este tema lo correspondiente a la introducción y al capítulo 1 del libro Sí, de acuerdo, que es el libro base, el libro guía de nuestro curso. Bien, un saludo y espero verlos en la próxima sesión.